Bueno, mi nombre es María Elena Hernández Albornoz, soy profesora ordinaria de la Facultad de Arquitectura en el área de diseño y fundadora del Taller de Arquitectura y Urbanismo TAU, además de investigadora. Profesora, ¿por qué investiga? Investigo por curiosidad, o sea, la investigación es una búsqueda sistemática de conocimiento y la investigación desde mi punto de vista es como sanar esa curiosidad bienhechora, ¿no? Para la búsqueda del conocimiento. ¿Qué es lo que más le apasiona y le gusta de la investigación que realiza? ¿Qué es lo que más me apasiona de la investigación? El hallar, es la certeza. No siempre es afirmativo, la certeza no siempre es un sí, a veces es un no, pero esa certeza es una de las cosas que me parece más interesante del proceso de investigación. ¿Y cuál es la etapa de ese proceso de investigación que más disfruta? El principio de la investigación es maravilloso, son como los procesos creativos. La investigación es en esa primera etapa de hallazgo, de ir determinando cómo esta curiosidad se convierte en un plan de búsqueda de información, de definición de esa información, de procesamiento de esa información. Es ese diseño inicial el que me parece realmente maravilloso, porque creo que se asemeja a los procesos creativos. ¿Tuvo algún mentor o profesor o varios que la motivaron a investigar o los temas? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque yo recuerdo en mi formación de bachiller no hubo ninguna hincapié en esa necesidad investigativa. En mi casa tampoco. En mi casa, mi familia, una familia muy convencional, muy pragmática, tampoco había como esa necesidad, ¿no? Cuando ingreso a la Facultad de Arquitectura, yo soy egresada de la Universidad Central, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, tampoco encontré como vías desde el pregrado que me llevaran como a esa condición. Es justamente en el momento en que quedo como profesor ordinario a través de un concurso de oposición en el área de diseño, que es que me comienzo a dar cuenta que existe una carrera académica, y que en esa carrera académica tú vas marcando tus avances como docente y como académico instalada dentro de procesos de investigación. Entonces, claro, en ese sentido, pues la Facultad de Arquitectura en su área investigativa se me muestra es a través de mi condición de docente y de académico. A partir de allí, de mi primer trabajo de investigación, que fue el que me permitió ascender, hasta los últimos que he trabajado, pues ha estado presente la arquitectura, ha estado presente la condición académica y docente en el proceso. ¿Por qué el tema ese tan interesante de la relación entre la docencia y el proyecto? Por justamente la experiencia docente que me brindó el ser profesora ordinaria de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Justamente la experiencia diaria, son 23 años ya, justamente estando prácticamente que diariamente vinculada con procesos de formación en el área de arquitectura, en el área de diseño. Eso te genera una cantidad de material y registros maravillosos, productos, o sea, cada estudiante de diseño no solamente él es un laboratorio en sí mismo de procesos, sino que genera productos, unos productos que sin duda cuando tú empiezas a analizarlos y a revisarlos, desde su concepción hasta su última fotografía, porque no podremos decir que el resultado final, sino que es la última fotografía que tomas de ese proceso, ahí hay unas variaciones de aprendizaje, ¿no? Y es cuando te das cuenta que en realidad todo es un proceso que no solamente se da en 5 o más años de estudio de un estudiante, sino que se está dando también en un proceso de 4 meses, en un semestre. Cuando un estudiante comprende el problema de diseño al cual se enfrenta en un semestre determinado y va haciendo logros, digamos,
escalados, ¿no? Que va como escalando estos logros hasta llegar a su objeto final, no es el mismo individuo que comenzó. Entonces, los procesos de aprendizaje son maravillosos porque son como, digamos, capullos que van abriendo para mostrar, bueno, el conocimiento adquirido. De ese proceso increíble, ¿cuáles han sido los principales aportes de la investigación a la docencia y de la docencia a la investigación? Wow, esa es una pregunta, una buena pregunta, porque son dos cosas diferentes. En principio yo soy arquitecto que investiga, pero un docente es otra cosa. Investigar sobre arquitectura es una cosa. Investigar sobre docencia es una cosa. Investigar sobre docencia y arquitectura o en arquitectura es, digamos, un nicho bien complejo. Lo que une todo este proceso es el proyecto. En realidad, en oportunidades hasta me pregunto si nosotros realmente enseñamos arquitectura o enseñamos a proyectar arquitectura. En ese momento, en esa frase estoy instalada en este momento. Creo que nosotros desde el taller de diseño acompañamos un proceso de producción de proyectos. Y ese proceso de producción de proyecto en sí mismo genera fases que pueden ser registradas y son aportes a los procesos de formación en proyectación arquitectónica. Entonces creo que ciertamente la investigación a la docencia de la arquitectura propone un sistema como una estructura donde tú puedes ir ordenando, puedes ir armando unas bases sobre las cuales se genera ese conocimiento del proyecto arquitectónico. ¿Y qué tanto ha variado esa visión inicial de la investigación cuando usted comenzó el proceso a este momento? Sí. No es lo mismo los primeros 5 años de práctica docente a luego entender, luego de haber pasado por maestrías, por estudios doctorales, comprenderlo desde esa fase, digamos, yo no diría final, pero concluyente, hace que sin duda sea diferente. Es muy distinto la emoción inicial de la búsqueda, porque aprendes cuál es el papel del profesor, es enseñar o es acompañar a un proceso creativo que a veces el profesor lo que hace es empujar la confianza en que lo logres, en que lo hagas, pero el aprendizaje realmente ocurre en el joven, ¿no? Que quiere conocer la arquitectura, que quiere entrar a ella. En este momento yo siento que, digamos, la diferencia era que en los primeros 5 años de experiencia docente en arquitectura, yo sentía que podía ser el docente el protagonista. En este momento siento que es el estudiante el protagonista. Él es el que aprende, él es el que genera sus respuestas y nosotros estamos como investigadores en docencia de la arquitectura recogiendo como esa información para organizar, categorizar y generar, digamos, unas conclusiones de ese proceso. Es diferente.